Hola. Bienvenidos a nuestro canal, Las Cosas de Hobby. Hoy os presento una de esas recetas que prepara mi marido algunos fines de semana porque sabe que me encanta. Es una alternativa más económica al clásico arroz caldoso con bogavante, pero no por ello es menos sabrosa. Puedes utilizar langostino, gamba o como en este caso gambón. Prepáralo con lo que tengas accesible, teniendo en cuenta que cuanto de más calidad sea el marisco, mejor será el resultado. El primer paso es pelar el marisco que has comprado. Quitaremos las cabezas y las cáscaras y las reservamos, ya que va a ser una parte importante de la preparación. La cantidad de marisco dependerá un poco de tu gusto y de tu economía. A mí me gusta utilizar de 4 a 6 piezas por comensal, según el tamaño del marisco disponible. Cuando ya tengamos todas peladas, pondremos una cazuela o una olla a fuego medio y cubriremos la base con aceite de oliva virgen. Cuando el aceite esté caliente, pero sin llegar a humear, introducimos las cabezas y cáscaras del marisco en la cazuela. Removemos bien y apretamos para que las cabezas suelten sus jugos. Dejamos dorar unos 5 o 6 minutos para que el aceite absorba el sabor del marisco, removiendo de vez en cuando. Pasado ese tiempo, y utilizando un colador, extraeremos el líquido de la cazuela. Presionaremos bien para que suelten todo el aceite con los jugos. Vemos que el fondo ya presenta un color espectacular. Devolvemos ahora las cabezas y cáscaras a la cazuela, y ahora viene uno de los puntos más importantes de este plato, que es añadirle aproximadamente 1,5 litros de caldo de pescado. Puedes utilizar un caldo comprado, o puedes hacer el tuyo propio, con cabezas y espinas de pescado, cebolla, zanahoria y puerro, cubriendo con agua y dejando hervir todo en una olla durante media hora. Si tienes una pescadería de confianza, seguro que puedes pedir que te guarden las cabezas de pescado que otras clientas rechazan. Si crees interesante que publique un vídeo explicando cómo hago mi propio caldo de pescado, déjamelo en los comentarios. Removemos bien y dejamos hervir a fuego lento unos 20 minutos. Mientras se prepara el caldo, empezaremos con el sofrito. Para este sofrito, pondremos a fuego lento en una cazuela el aceite que hemos colado anteriormente. Una vez caliente, añadiremos una cebolla mediana, medio puerro y un pimiento mediano que habremos picado previamente. Subimos a fuego medio e iremos removiendo de vez en cuando hasta que la verdura quede bien tierna. En ese momento ya podemos colar el caldo, que pasaremos a otra cazuela. Dejaremos ese caldo a fuego mínimo para mantenerlo caliente en el momento que lo necesitemos. Ahora que tenemos la verdura bien pochada, añadimos media cucharada de café de pimentón dulce y removemos rápidamente para evitar que se queme. Añadimos media taza de salsa de tomate. Puede ser salsa comercial, aunque te recomiendo que hagas tu propia salsa casera. Te dejo en la descripción y el primer comentario, enlace a un vídeo del canal donde te explico cómo hacer una sabrosísima y fácil salsa de tomate casera. Removemos bien. Añadimos medio vaso de vino blanco seco. Salpimentamos al gusto. Removemos y dejamos cocinar unos 5 minutos para que se evapore el alcohol.
Es el momento de añadir el arroz. Me gusta utilizar una variedad de arroz llamado bomba, porque absorbe muy bien los sabores, aunque es un poco caro. Si no puedes utilizar esta variedad, puedes utilizar otro arroz de grano redondo. En cuanto a cantidades, utilizo 2 tazas de café con leche para obtener 3 raciones generosas. Removemos bien durante un par de minutos para que el arroz se impregne del sabor del sofrito. Si te gustan este tipo de preparaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al corriente de los próximos vídeos que vayamos subiendo. También puedes al final de este vídeo darte un paseo por nuestro canal para ver las recetas que ya tenemos publicadas, que seguro que te encantarán. Con un cucharón, iremos añadiendo el caldo caliente de forma que cubra generosamente el arroz y removeremos bien. Dejamos cocinar a fuego medio removiendo de vez en cuando, y añadiendo cucharones de caldo cuando sea necesario, de forma que el arroz quede cubierto. Iremos probando el grano de arroz, y cuando veas que todavía está un poco duro, pero que ya le falta poco para coger el punto, añadiremos los langostinos. Removemos con cuidado para no dañar los langostinos y tras unos 5 minutos, añadimos un poco de perejil recién picado. Removemos y dejamos cocinar unos 2 minutos, tras lo cual apagaremos el fuego. Es el momento de emplatar. Al ser una receta caldosa, utilizaremos un plato hondo. Me gusta utilizar estos de color negro porque creo que hace destacar los bonitos colores que ha adquirido el arroz. Utilizo un cucharón y miro de repartir bien el número de langostinos para que nadie se enfade. Y ya lo tenemos. Un magnífico plato para sorprender a amigos y familiares con presupuesto relativamente modesto. Espero que lo disfrutes. Si te ha gustado la receta, te agradeceré que la compartas y le des un like. Si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás aviso de los nuevos vídeos que suba. Si hay alguna receta o truco que te gustaría que tratásemos en el canal, házmelo saber en los comentarios. Hasta pronto.